José Gómez Ortega ve la luz por primera vez en la localidad ribereña de Gelbes el 8 de mayo de 1885 en el número 8 de la antigua calle La Fuente. Torero de profesión, Joselito el Gallo, como fue conocido mundialmente, representa junto con Juan Belmonte la época dorada del toreo. Joselito marcó un antes y un después, no solo en la forma de entender el toreo, sino también en el acceso de todas las clases sociales a la fiesta nacional, con la promoción de plazas monumentales que abarataran los precios de las localidades, como la Monumental de Sevilla. Su personalidad revolucionaria para la época, la profunda devoción que sentía por su profesión y su extraordinario conocimiento de los toros hicieron de Joselito un diestro perfeccionista y pulcro hasta el extremo. Todo ello, unido a una capacidad artística solo propia de los genios, lo encumbrarían a las alturas de la tauromaquia. Como cada día hemos venido haciendo un poco el repaso de la agenda de estos homenajes. Este año, bueno, pues han sido un tanto, se esperaba de otra manera desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gelbes, pero al final se han tenido que adaptar a los tiempos que corren. Y desde el día 12, bueno, se han estado haciendo a través de Facebook, a través de la página web del Ayuntamiento, los diferentes homenajes. Hoy, por ejemplo, tendremos la presentación del libro a partir de las 8 de la tarde, del libro de José Luis Cantos, Las últimas 24 horas de Joselito. Y hay un homenaje poético de don Daniel Pineda Novo sobre su libro Tauromática, a ver si lo digo bien, Tauromaquia lírica, aquí en Ahora Radio. Ahora mismo, lo saludamos. Daniel, bienvenido. Muy buenas, buenos días, encantado de saludarle, estar en su programa con este homenaje a uno de los genios del toreo contemporáneo. Daniel, ha sido muy protagonista tú con este homenaje a Joselito el Gallo, eres gallista. Soy gallista hasta la médula porque mi padre lo era. Mi padre era amigo de Rafael, de su hermano Rafael el Gallo, y asistía con don Luis Boyaín, el notario de Coria del Río, y a la tertulia y con Juan Belmonte, la tertulia que presidía Juan Belmonte en los corales, en la calle de la Sierpe. También iba ya algunas veces un joven rejoneador, mi primo Ángel Peralta Pineda, Ángel Peralta, fallecido hace 2 años, y era una tertulia. Yo conocí también a Rafael por la calle Sierpe. Rafael vivía en una pensión que había sobre el cine Llorens, en la calle Sierpe, al lado de Casal, el de los Orsos. Y Juan Belmonte le administraba el dinero, porque Rafael era un poco más risoto, y Juan Belmonte le dieron una gran corrida en Sevilla, que se sacó un buen dinero, y Juan Belmonte era su administrador. Oye, entonces... Y él vivía en la calle, en una pensión, una fonda que había arriba del cine Llorens. Yo me acuerdo de verlo, pinturero, menudito, con su mascota, su medio puro, aquí en el labio, que tenía una especie de lacra cancerígena ahí ya del puro, y su vairoso con su mano metida en el bolsillo de la chaqueta, paseando por la calle Sierpe. Era un personaje de la vida sevillana. Entonces, Rafael el Gallo. Hay que contacto... escribir, todo el mundo me dice, como he escrito el libro de Joselito el Gallo, que tuvo mucho éxito, sí, y que desgraciadamente no sé si verá la luz la segunda edición en octubre o noviembre, porque está en la imprenta, pero está todo con el coronavirus dichoso que nos trae por la calle de la amargura. Y me han pedido mucha gente que haga un libro sobre las anécdotas de Rafael el Gallo, porque Rafael el Gallo era el divino calvo, como le decían. Era un personaje interesantísimo, no solamente para la historia del toreo, sino para la historia social de Sevilla y de España. Daniel, tu contacto con Joselito el Gallo, con la figura de Joselito el Gallo, es desde muy temprana edad, por lo que estás contando, sí. Pero ¿qué tenía Joselito el Gallo para que te apasionara de la manera que te apasionó y estudiaras y aprendieras y conocieras tanto de su vida y su obra? Bueno, en mi casa había siempre una gran afición al toreo. Mi padre era muy aficionado a los toros, mis primos toreros. Yo he crecido, soy de Coria del Río, que tenía que pasar diariamente por Gelbes para ir a Sevilla. En fin, que todas esas circunstancias se acumulan para acercarme a la figura de Juan, que era un torero mítico, y además la terrible tragedia que sufrió en Talavera de la Reina, y sobre todo la poesía popular que empieza, la poesía. Muere a Joselito el Gallo no le hizo falta un Chávez y Nogales corriendo como a Juan Belmonte para hacer la biografía, sino Joselito murió
aquella tarde trágica en Talavera a las 6 de la tarde, y ya el pueblo, las coplas del pueblo, el flamenco, la copla popular, empieza a cantarle coplillas, las coplillas de ciego, como le pasó al Espartero. Entonces ya los poetas, grandes poetas del 27, pues se acercan a él. Rafael Alberti fue el primero, porque era amigo de Ignacio Sánchez Mejía, estuvo en la cuadrilla de Sánchez Mejía. Rafael Alberti se vistió de torero Rafael Alberti en San Sebastián, en una corrida de Ignacio Sánchez Mejía. Curioso. Y claro, todas esas circunstancias, y después Gerardo Diego, sobre todo Gerardo Diego, otro gran poeta del 27, y ya los poetas de la guerra incivil, como Antonio Aparicio, que se exilió en Venezuela, y ya todos los poetas de la posguerra. Pues toda esa acumulación de sensibilidades, de poesía, de arte y de sentimiento, pues me acercaron a la figura de José. José era un ídolo en la historia del toreo, y yo era casi paisano suyo, porque claro, mi abuela era de Gelbes también. Oye, Daniel, y yo vivía acá en un pueblo junto a Joselito. Has dicho y a lo mí de... me atraía la figura mítica de José, repito, sus amores, su desgraciada cogida, su muerto en plena juventud con 25 años. Ahí donde Era yo quería todo incidir. eso una figura para acercarse a ella, para estudiarla y para dedicarle un libro. Yo quería incidir ahí en la tragedia, porque es curioso. Hay una serie de circunstancias que se unen de manera curiosa y llamativa para que Joselito vaya a esa plaza de Talavera de la Reina, donde no estaba ni siquiera anunciado en el cartel, esa trágica tarde. La propia enfermería de la propia plaza, que no estaba preparada para asumir una acogida. Y luego, 100 años después, cuando se le va a hacer un homenaje, tenemos el coronavirus. Exactamente. Es una tragedia total, ¿no? Qué mala suerte ha tenido este hombre, este gran torero, porque se esperaba que el centenario fuese algo glorioso. Ya la Macarena, lo dejó para septiembre, parece que vislumbraba algo. Nosotros en el Ayuntamiento de Gelbes lo íbamos a hacer cronológicamente, históricamente, en su fecha adecuada, el 16. Yo tendría que haber dado hoy el pregón del centenario de Joselito en la Real Maestranza de Sevilla, pero las circunstancias especiales que se nos han presentado han hecho imposible. José tenía su destino en Talavera, porque ya él se le había muerto su madre unos meses antes. Tenía esa tristeza, diríamos, porque lo veían nublado, se lo decían los compañeros Blanquet, el gran mozo de espadas que tenía, y que le dedicó a Martínez Remis un poema precioso que recitaba a su sobrina Gabriela Ortega. Blanquet, acércate, y su primo Manuel Caracol, el padre de Manolo Caracol, que era el que lo vestía, su mozo de espada también. Todos le veían una tristeza y una amargura, y Juan Belmonte había dicho, tenían que torear ese día el 16 en Madrid, pero el pueblo, decía Juan, el público pedía sangre, como no nos cogían a ninguno de los dos, ni a José ni a mí, pues el público nos abucheaban, estafadores, fuera de la plaza, en fin. Entonces José rompió aquel día el contrato que tenía con la Real Maestranza, con la Plaza de Toros de Madrid, y se va a Talavera, que precisamente la había inaugurado su padre en 1895. La Plaza de Talavera la había inaugurado su padre, el señor Fernando el Gallo. Y entonces allí estaba el destino, el fatum, como decían los romanos, allí tenía su destino. Había tenido también la tristeza, tenía en su corazón la tristeza de que la madre de Guadalupe de Pablo Romero, la hija del gran ganadero, del histórico ganadero, no lo querían, porque él era cuchichí, medio gitano por su madre y payo por su padre. En fin, pero era un hombre que había ganado muchísimo dinero. Él dejó 5 millones de pesetas en aquella época a sus hermanos, y entonces con esos 5 millones de pesetas se le hizo ese mausoleo soberbio que está en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Y allí tenía la tragedia. Bailador era un toro burriciego de 5 años, y a las 5 de la tarde con embestidas mansurronas se acerca a José y lo mata. Y lo mata, esa es la palabra, porque estaba en el estribo de José en un descuido, estaban nubilados de aquella tarde de Talavera, en una primavera, había nacido en esa primavera tan preciosa en la huerta de Gelbes, y en otra primavera triste va a morir en Talavera de la Reina con 25 años.
Fue trágica la muerte, pero el pueblo se volcó en el entierro. Fue algo, he visto algunas fotos. El entierro fue tumultuoso. Ya le digo que desde el momento de aquella trágica muerte, en aquel momento las coplas del pueblo empezaron a aumentar. Y entonces tenía tal fama y tenía el público, tenía tanta admiración, el público lo admiraba porque era un hombre elegante, era un dios romano, como me decía su sobrina Gabriela Ortega, porque hacía mucho ejercicio en el campo, montaba caballos, jugaba al fútbol con su cuñado Ignacio Sánchez Mejía y la cuadrilla, era un atleta, era un dios romano, las mujeres estaban enamoradas de él, claro, y el pueblo lo adoraba, porque era un torero que no una Daniel, torería del siglo de oro de la torería española. Entonces el pueblo admiraba y el entierro fue tumultuoso, tanto en Madrid como las fotografías que se conservan de la llegada a la estación de Córdoba en el tren desde Madrid y su traslado le hace la Capilla Ardiente en la calle Arrieta número 10 en Madrid, donde se presentó a Adelita Lurú, la famosa cupletista, toda vestida de negro, una de sus amantes, toda vestida de negro, y le depositó un ramo de flores delante del féretro y salió sin decir nada en aquel silencio sepulcral que reinaba en la calle de Madrid. De Madrid lo traen a Sevilla, que era un gentío enorme, lo que había en la Plaza de Armas, en la Plaza de Córdoba, y en la Plaza de Córdoba hasta el cementerio de San Fernando, donde recibe la inhumación. Hasta el año siguiente, que se le inaugura el monumento, el soberbio monumento hecho por Mariano del Lluri, que costó 5 euros, los 5 millones de pesetas, las 5 millones de pesetas que él había dejado a su familia, vamos, que tenía para herencia, más el chalet soberbio que tenía en la Alameda, más dos casas en Madrid, en fin, la finca de Pino Montano, que después la compró su cuñado Ignacio Sánchez Mejía, donde reunió a los poetas del 27, en fin, José era un hombre con dinero, lo que pasa que era cusicín, por eso no lo querían los Pablo Romero. ¿Y tú te has parado alguna vez, Daniel, en pensar qué hubiese sido de Joselito si aquella trágica tarde no hubiera fallecido? Bueno, pues hubiese sido un torero, es que le pasan a todos los grandes toreros, que le pasó a Manolete también, que le pasó a Espartero también, o a La Corrida, que le pasó Granero, en Madrid murió Granero y en Sevilla Barrelito, y en Talavera la Reina mató un toro a Joselito. O sea, todos los grandes toreros, creo yo, a mi juicio, están marcados por la tragedia, por eso quedan, aparte de su genialidad torera, quedan en la historia de la tauromaquia, por esas grandes tragedias que se han sufrido a lo largo de la historia. Pues José hubiese sido un torero grandioso, hubiese sido, qué sé yo, ya lo fue con 25 años, el culmen del arte del toreo, porque se acercaba al toro, tenía una elegancia toreando, y poniendo las banderillas, con qué arte, con qué sensibilidad ponía las banderillas, tenía un arte especial, en fin, que podía haber sido un torero extraordinario, soberbio. Las comparaciones son odiosas. El otro día tuvimos aquí una tertulia radiofónica con gente entendida también del mundo del toro, dirigida por Pepe de la Villa. Entre otras cosas, por ejemplo, yo escuché cómo se reclamaba más atención para Joselito el Gallo. Se le daba poco reconocimiento para la figura que fue. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, se le daba poca importancia a la figura de Joselito en el mundo, sobre todo en el mundo diríamos aristocrático, porque él era un torero del pueblo, él hizo la Monumental frente a la Guajira en San Bernardo, también cuna de grandes toreros, donde estaba el matadero y donde aprendían todos los chavalillos a torear en el matadero. A él le tenían cierta indiferencia a los maestrantes. ¿Por qué? Porque si una entrada de toro costaba 10 pesetas, pues él levantó aquella gran plaza de toros. Tengamos en cuenta que Belmonte solamente toreó una vez en la plaza de Joselito, una sola vez. Belmonte era de los maestrantes de la plaza de la Real Maestranza. Y entonces, claro, los maestrantes le tenían cierta indiferencia, digamos. ¿Por qué? Porque Joselito atraía masas. La plaza se llenaba, con la mala suerte de que se derrumbó, a pesar de haberla hecho dos grandes arquitectos, pero el terreno no eran
no era especial para la plaza, en fin, circunstancias que se derrumbó la plaza. Solamente se conservan allí enfrente de la Guaira las dos ventanillas de la plaza. Y entonces, pues, la Real Maestranza, y sin molestar a nadie, pues no le ha dado esa categoría que tiene José. Se vuelca más con Belmonte o se vuelca más con otros toreros. La Macarena sí, porque él fue un gran devoto de la Macarena por su madre. Su madre tenía una capillita en el chalet que tenía en la Alameda, con una imagen pequeña de la Macarena. Él fue el hermano de la Macarena, perteneció a la Junta con su cuñado Sánchez Mejía, y él le regaló las famosas mariquillas, esas famosas esmeraldas que luce la Virgen cada madrugada del Viernes Santo. Y la pluma de Muñoz y Pavón, solamente Muñoz y Pavón, el gran canónigo de la Catedral de Sevilla, don Juan Francisco Muñoz y Pavón, que era un gran gallista, fue el que defendió la figura del torero. Le iban a hacer la misa en la Macarena, él era el rey del toreo, el rey de los matadores, como dijo Alberti. Entonces, a José hay que hacerle una misa en la catedral. Y Juan Francisco Muñoz y Pavón, el canónigo, consiguió que se le hiciese la misa en la catedral a Joselito Gallo, porque era el rey. No se le hacen a los reyes, a los infantes, él era un rey de los toreros, decía en el artículo que publicó en el Correo de Andalucía. Y el pueblo le regaló una pluma, que esa pluma se la regaló Muñoz y Pavón a la Macarena, que también la luce durante la procesión del Viernes Santo. Daniel, no quiero, porque yo quería charlar contigo un poco porque eres un conocedor alucinante, ¿no? del tema de Joselito, un apasionado. Pero, lógicamente, hoy tú estás aquí en la radio para hacerle ese homenaje poético a Joselito. Y me gustaría que entráramos ya en esa materia, sí, que le hicieras ese homenaje poético a Joselito. Pues vamos a recitar voy a leer el poema de Rafael Alberti, que es el más adecuado, que le encargó Ignacio Sánchez Mejía. Trajo a Rafael Alberti a Sevilla y lo encerró en el Hotel de la Magdalena, en la Plaza de la Magdalena, en 1927, el 17 de mayo, que se le daba un homenaje a Joselito en el Teatro Cervantes, frente al Instituto Murillo, que existe todavía, un homenaje con motivo del 7º aniversario de su muerte. Joselito en su gloria, escribió Rafael Alberti. Llora, gira el Villamora, lágrimas en tu pañuelo. Mira cómo sube al cielo la gracia toreadora. Niño del amaranto lloro, cómo llora tu cuadrilla, y cómo llora Sevilla despidiéndote del toro. Tu río de tanta pena deshoja sus olivares, y riega los azares de su frente por la arena. Dile adiós, torero mío, dile adiós a mis veleros, y adiós a mis marineros, que ya no quiero ser río. 4 arcángeles bajaban, y abriendo surcos de flores, al rey de los matadores, en hombros se lo llevaban. Virgen de la Macarena, mírame tú cómo vengo, tan sin sangre que ya tengo, blanca mi color morena. Mírame así chorreando, de un borbotón de rubíes, que ciñe de carmesíes, rosas mi talle quebrando. Ciérrame con tus collares lo cóncavo de esta herida, que se me escapa la vida por entre los alamares. Virgen del amor, clavada lo mismo que un toro el seno, pon a Joselito bueno y dale otra vez su espada, que pueda, Virgen, que pueda, volver con sangre a Sevilla, y al frente de su cuadrilla, y al frente de mi cuadrilla, lucirme por la Alameda. Qué maravilla. Bueno, mañana se cumple. Es un buen poema. Mañana se cumple. Que le salió a Rafael Alberti del corazón. Porque Rafael conoció a José y era, repito, muy amigo de Ignacio Sánchez Mejía hasta la ocasión de salir en la cuadrilla de Ignacio Sánchez Mejía en una corrida de San Sebastián. Y Rafael era aficionado a los toros. Porque era del puerto de Santa María. Tengo muy poco tiempo. Una gran devoción. Hay una placa en la plaza de toros del puerto de Santa María donde dice eso, donde dice prácticamente más o menos: el que no ha visto torear a Joselito el Gallo no sabe lo que es el toreo. Tengo muy poco tiempo, Daniel, porque ya llegan las noticias y tengo que también decir la agenda, que todavía quedan los actos de mañana, que es cuando se cumplen los 100 años de la muerte de Joselito. Mañana es el centenario de Joselito, el 16 de mayo. Rápidamente. Esta fotografía soberbia de Ignacio llorando en la enfermería, que tuvimos la suerte con don Salvador Arias de Santander, porque el libro se editó en Santander y se presentó en Santander, después lo presentamos en Sevilla.
Sevilla. Y tengo la suerte de haber publicado esa fotografía casi inédita de Campúa, del famoso fotógrafo, donde está Ignacio, que está desgarrado, llorando, porque Joselito era el ídolo de Ignacio Sánchez Mejía, era su ídolo. Él se casó con Dolores. Yo no pongo en duda que le tuviera cariño y amor a Dolores Gómez Ortega, pero él se casó con Dolores porque él quería ser, porque su cuñado José era el ídolo para él del toreo. Estar cerca, formar parte de la familia. Exacto, formar parte de la familia. Las cosas curiosas. Y después compró la finca de Pino Montano. Te doy un minutito para que remates la faena, Daniel, si quieres decir algo más. Pues celebrar hay que celebrar con alegría el centenario de una persona, y más de un torero que ha sido cantado por el pueblo, por las coplas del pueblo, y después por todos los grandes poetas de la generación del 27 y de la generación siguiente. Esa antología que yo recojo en mi libro, Joselito el Gallo, Tauromaquia Lírica, es una verdadera expresión del sentimiento que el pueblo español, y el pueblo no solamente en España, sino en Hispanoamérica, en el sur de Francia y en Portugal, se lloró la muerte de José, porque la muerte de José fue tan sentida, como dice el paso doble de Quintero León y Quiroga, que bordaba con su voz magistral, bonita reina. Aquella tarde Sevilla se puso toda amarilla, quebradita de color, y sobre el aire caliente su voz clamó de repente: ¡ay, qué pena y qué dolor! Silencio en Andalucía, rezarle un Ave María y quitarse los sombreros. Silencio el patio y la fuente, que está de cuerpo presente, el mejor de los toreros. Parece que está dormido, Dios mío, en su capote de brega, y por Gelbes viene el río teñido con sangre de los Ortegas. Suspira bajo sus velos la Virgen de la Esperanza, y arría en señal de duelo, banderas la maestranza. Joselito el Gallo, Joselito en su gloria. Qué bonito. Daniel Pineda Novo, muchas gracias, un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Hasta la próxima, hasta luego. Bueno, pues hemos querido hacerle este pequeño homenaje poético aquí en Ahora Radio, gracias a Daniel Pineda Novo. Yo creo que ha sido maravilloso, hemos conocido datos y sobre todo eso, bueno, es nuestra manera de homenajear a a uno de los gelbeños más ilustres, al torero, al llamado rey de los toreros. Mañana sábado, antes de las noticias, mañana sábado hay los actos centrales, ya que cuando se cumplen los 100 años de la muerte de Joselito el Gallo, a partir de las 8 de la tarde, misa de difuntos en sufragio por el alma de José Gómez Ortega, oficiada por el párroco local José Manuel Martínez Guisasola. Ofrenda floral en el monumento a Joselito el Gallo, ubicado en la plaza del mismo nombre de nuestra localidad. También hay un homenaje musical a cargo del guitarrista y compositor Miguel Aragón. Hay una presentación de una nueva ruta turística que se llama Gelbes y Joselito el Gallo, a cargo de Isabel García Cardoso, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Gelbes, y la difusión del vídeo turístico de Gelbes presentado en Fitur 2020. Y si te perdiste la tertulia que tuvimos el pasado miércoles aquí en Ahora Radio, dirigida por Pepe de la Villa, bueno, pues simplemente lo que tienes que hacer es mañana conectarte con nosotros a partir de las 12 del mediodía, aquí en Gelbes, aquí en Ahora Radio, perdón. Nos vamos con las noticias.